Venimos, Señor, porque en el cielo se está cantando y nosotros también, Señor, nos unimos a aquellos que te adoran y que te cantan. Toda la tierra te canta y te alaba, Señor. Y nosotros también, Señor, esta mañana reconocemos a Jesucristo como Señor y como Rey. Señor, nos unimos, Señor, esta mañana en un solo sentir, en un solo deseo, en un solo anhelo, honrarte. Quitamos, Señor, toda barrera, todo límite y decimos, Señor, esta mañana que es bueno adorar tu nombre, que es bueno servirte, que nos ha hecho bien, Señor, tu persona y que hoy estamos donde estamos y somos lo que somos, porque todo te lo debemos a ti, Señor. Aleluya, Señor. Esta mañana vinimos, Señor, necesitados otra vez de tu palabra, necesitados otra vez de tu persona, de que las cadenas se caigan. Señor, otra vez que el poder de las tinieblas se nos venga abajo, que toda la autoridad que Satanás ha ejercido se caiga, porque hoy, Señor, hoy en este tiempo y aquí, Señor, tú comienzas otra vez a gestar, a desarrollar, a desatar, a liberar, a romper cadenas, ataduras, enfermedades, límites terribles que nos han sido impuestos. Pero hoy, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la Escritura, por medio de lo que tú has hecho en la cruz, nosotros te creemos. Y nosotros, Señor, abrimos los caminos hoy. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor, nos oponemos a todo espíritu, a toda fuerza de maldad, a todo poder de maldad, a toda fortaleza, a todo espíritu del maligno, en el nombre de Jesucristo. Y creemos, Señor, en milagros, creemos que tú sanas, creemos que esta mañana se coloca en medio de nosotros una nueva fortaleza. Y aquel que vino para dar su vida por nosotros, en aquel que ha dado todo, en ese nombre poderoso, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te adoramos, te reverenciamos, te reconocemos, te santificamos. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. Alábale esta mañana, alabemos su nombre. Padre, te adoro. Padre, te adoro. Señor Jesucristo, te adoro. Amado Espíritu Santo, amado Padre, amado Cristo, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Señor, esta mañana, Señor, vinimos porque sabemos que siempre hay algo de comer, siempre hay algo para beber en tu casa. En tu casa no hay hambre, en tu casa, Señor, no hay necesidad. Aleluya, aleluya. Esta mañana, Señor, nos humillamos y decimos, Señor, ven con nosotros. Revélanos esta mañana la Escritura, abre nuestro corazón a la palabra. Y glorifícate, Señor. Glorifícate otra vez. Glorifícate otra vez. Manifiéstate esta mañana en medio de una iglesia que espera, anhelante por tu persona. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor, te alabamos. Aleluya, te bendecimos, descansamos en tus manos. Descansamos de nuestras tareas, descansamos del cansancio que traemos, descansamos del dolor, del sufrimiento,
Descansamos. Descansamos esta mañana. Descansamos, descansamos, descansamos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias. Gloria a Dios, gloria al Santo. Gracias por esta libertad tremenda, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esta mañana tomen asiento. Que el Señor les bendiga muchísimo. Sí, una alegría verlos. Y queremos darle la bienvenida a todos, sí, esta mañana. Bueno, que el Señor les bendiga mucho. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Sí? ¿Cómo andan? Bueno, como saben, estuvimos de retiro el día viernes, el sábado, ayer a las 5, y hoy sí terminamos nuestro tiempo. Y bueno, el viernes, no sé si alguno de ustedes de alguna manera o alguna forma quiere tal vez contarnos, o nosotros le contamos un poquito, ¿sí? La palabra que tiene que ver básicamente con Éxodo capítulo 20. Bueno, y el viernes estuvo predicando Diego, y el sábado trajo la enseñanza Andrea, ¿sí? Y bueno, estuvimos viendo algunas cosas que son muy importantes, ¿sí? Como también algunos testimonios de ayer, ¿no? que nos contaron y nos hablaron sobre qué habían comprendido los hermanos. Y bueno, creo que es muy importante recordarnos de qué se trata en realidad el Evangelio, o en medio de qué el Evangelio se desarrolla, ¿sí? Creo que todavía, aunque tenemos claridad, creo que todavía como iglesia, o como la iglesia evangélica, sí, todavía nos falta profundizar algunos temas y capturar algunas ideas que son del Señor y que tienen una aplicación muy grande para poder entender el Evangelio, ¿sí? Así que, bueno, creo que los hermanos que estuvieron entre el viernes y ayer sábado, ¿sí? Ellos captaron, estuvieron viendo. Después vamos a tener algunos tiempos de testimonios, como para que los hermanos nos recuerden la palabra, o nos recuerden lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Bueno, así que, bueno, nos visitan algunas personas hoy, ¿no? Jorge acá nos va a presentar. Muy bien. Amén. David, Dios te bendiga muchísimo, bienvenido, ¿sí? Gloria a Dios. Ah, muy bien. Dios te bendiga. Elina, ¿no? Elina, Dios te bendiga. Mira, desde Batán, Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Así que le damos un aplauso también. Aleluya. Muy bien. Bueno, y después tenemos alguien más, nos visita así por primera vez, ¿no? Bueno, tenemos acá la visita de la cuñada, ¿no? La hermana de Silvia, o la doble, ¿no? Sí.
Bueno, no, Graciela, bueno, y también tenemos acá de La Plata a Gabriel, ¿no? Y a Magalí, ¿sí? Que son las hermanas, la hermana de David y el papá de David. Así que bueno, también les damos un aplauso. Dios les bendiga muchísimo. Gloria a Dios. Muy bueno. No sé si alguien más nos está acá, ¿no? O hace rato que no viene, ¿no? Como 2, 3 meses, ¿no? ¿No hay alguien por ahí, viste, a veces? ¿No? Muy bien. Bueno, agradecidos al Señor. No sé quiénes están conectados. Y así los saludamos también, sí. Sí. Bueno, acá en Mar del Plata está conectado Melissa y Dana Alberca, Violeta, Alicia Campos, Facundo y Delfina Gómez, Débora, Valentina y Olivia Miliavaca, Magalí y Lidia Actis. Muy bien, muy bien. También en Guernica está Luis y Liliana Miliavaca. Está también Noelia, Juan, y de Perú está Brian Guerrero. Brian Guerrero, mirá, qué bueno, Brian, Dios te bendiga mucho, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que no tenemos a nadie más, ¿no? Por ahí. Sí, hay varios más, Moisés, que no están identificados o se están identificando ahora, pero sí, hay bastante más. Amén. Bueno, bienvenidos todos entonces, ¿sí? Este es un buen tiempo entonces para hablar la palabra del Señor, ¿sí? Hemos hablado sobre varias características, cuáles son los efectos que produce, ¿no? Y cómo se produce todo esto. Y a mí me gustaría hablar hoy, ¿sí? Sobre el problema de estar cerca del Señor, ¿sí? Y no lograr quitarnos la mentalidad ocultista, ¿sí? Alguien decía ayer, y bueno, hablaban sobre este tema de cómo uno, ¿sí? De alguna forma, la cultura te limita en la relación con Dios, ¿sí? Y es como que nos aleja de conocer más a Cristo. Así que bueno, esto es muy importante. Vamos a leer en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo número 8. Capítulo número 8, versículo 27. Bueno, muy bien. ¿Pueden bajar los celulares? Por favor. Bueno, yo también tengo el celular, pero hay que bajarlo, ¿no? Ponerlo en sentido de, ¿no? En sentido de avión, ¿sí? Porque si no, en cualquier momento suena, ¿no? Así que, bueno, mientras ayer se hablaba sobre esto, yo creo que muchas personas que escucharon o que oyeron se han dado cuenta de cuál es la influencia real del ocultismo en nuestra vida. La mayoría de los cristianos nunca pidieron perdón a Dios por consultar al curandero, al brujo, al hechicero. La mayoría de la gente considera pecado los otros mandamientos. Por ejemplo, si casi todos son mandamientos relacionales y cuestiones que tienen que ver con lo individual. Por ejemplo, mandamientos relacionales, ¿sí? Por ejemplo, no adulteres. Bueno, el adulterio, ¡guau!, es un pecado, ¿viste? Como que número 1, ¿no? Después, no matarás. ¡Ay, el que mata!, ¿no? El que asesina a otro. ¡Wow!, ¿no? Terrible. Después, ¿no? ¿Qué más? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? ¡Wow!, terrible. Y no estoy diciendo que no sea terrible. Estoy diciendo cómo nosotros somos, ¿no? Y bajamos así, no, el que roba. ¡Oh, terrible!, ¿no? Y más ahora como que, ¿no? Todas las cosas terribles. Decimos que es terrible.
Pero cuando se trata de consultar al brujo, al hechicero, ustedes dicen, sí, una cosa ahí nomás, sí, no tiene nada que ver. Es que, porque es contra Dios. Como es contra Dios, no es nada. No sé si me entiende. Uno de los problemas graves que tiene la iglesia, ¿sí? Nosotros como iglesia y la iglesia, es que valorizamos los pecados igual que los valoriza la sociedad. ¿Dónde en la sociedad usted ve que está escrito es pecado contra Dios consultar a un brujo? A nadie lo sancionan por eso. ¿Está bien o no? Pero te sancionan por todo lo demás, ¿o no? Por todas las demás cosas hay una sanción, ya sea social, penal o una sanción legal. ¿Está bien o no? Por ejemplo, si usted pasa un semáforo rojo y choca, pobre de usted. No, porque primero que va a tener que pagarle todos los gastos al otro y después hasta puede ir a la cárcel. ¿Sí? Pero si usted consulta a un brujo, un hechicero, nadie lo va a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque esta sociedad considera que no es pecado contra Dios ni la brujería, ni la hechicería, ni la cura de ojeo, ni la cura de empacho, ni nada. Entonces uno va a decir, pero yo no sabía qué era. ¿Me entiende? Entonces ayer, como decía Andrea, ¿sí? Exponía este tema de la abominación, y también el viernes, ¿sí? Dice, es abominación para el Señor. Pero nosotros, como no lo consideramos así, no lo consideramos tan grave, delante de Dios, ¿sí? Los pecados tienen la misma gravedad, pero hay un pecado que es contra Dios de forma directa. Es el pecado de todo lo que es consulta a otros dioses. La adoración de otros dioses es directo contra Dios. ¿Por qué? Porque es reemplazo. ¿Me entiende? Todo lo demás es desobediencia. Pero el primer mandamiento es iniquidad. O sea, ya no es ni siquiera desobediencia a un mandamiento, es iniquidad. O sea, es decirle a Dios directo en su cara, no me importas. ¿Entiende? Lo que era. Entonces, no es lo mismo. Cuando digo, entonces, y eso nosotros lo hemos minimizado al máximo. Decimos, sí, alguna vez hice eso, pero bueno, pero eso no es importante. Ya el Señor me perdonó todos los pecados. Claro, los demás pecados, porque esto nunca fue pecado. Entonces necesitamos entender esto. Yo estoy haciendo esto una introducción ahora. Ahora, ¿cómo se ve, vamos a decir, todo esto en nuestra vida? O sea, Dios nos convoca, nos ama, nos llama, nos busca, pero después la idea del Señor, y quiero que escuche bien esto, es transformarnos. Bueno, y este término o esta idea de transformación, o que Dios quiere transformarnos, implica que no nos va a dejar seguir siendo lo que somos. La mayoría de nosotros venimos con una idea delante de Dios, que es que Dios nos ayude a ser como nosotros somos. Incluso más, no sé si usted escuchó todos los mensajes psicológicos o psicologizados, ¿no? ¿Cuál es el mensaje psicologizado? Sé tú mismo, ¿no? O dice, hay un mandamiento que dice que tienes que amarte a ti mismo. No existe un mandamiento de amarse a uno mismo. No dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amarás a tu prójimo como ya te estás amando a ti mismo. O sea, se supone que uno se ama a pesar que uno diga yo no me amo. Y esa idea, bueno, esa es una idea de psicologización, ¿no? Me tomo esto por el tema de la garganta, ¿sí? Bueno, entonces, cuando vamos a mirar esta palabra ahora, en Marcos capítulo número 8, versículo número 27 al 33, ¿sí? Acá usted va a descubrir qué es lo que Dios quiere hacer, y a Dios no le importa, o sea, Dios no es cuidadoso en esto de transformarnos. O sea, la gente piensa que Dios te va a transformar con cuidado.
no con así como, bueno, hijito mío, no te preocupes, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, una de las cosas que uno descubre es que Dios, es como que Dios no es como nosotros, ¿viste? Es santo, ¿no? Me acuerdo que había un pastor que contaba en su testimonio que él lloraba delante del Señor y lloraba y le pedía a Dios y le pedía y lloraba y lloraba. Y dice que un día él estaba llorando y lloraba y le decía, porque él pensaba, bueno, que el Señor le iba a responder y decir, hijito mío, ¿no? Bueno, te voy a contestar. Y el pastor dice, le dijo, el Señor le dijo, deja de llorar, levántate, ¿sí? Lávate la cara y deja de decir lo que me dices. El pastor dice, dice, yo esperaba otra cosa, dice, ¿no? Esa es la idea que nosotros tenemos de Dios, como un Dios, vamos a decir, como que es un Dios muy comprensivo, pero Dios, para transformarnos, a veces nos tiene que enfrentar, ¿sí? Y Dios no tiene problema con esto. O sea, Dios no es como nosotros, no se va a poner ni colorado, no le va a agarrar, ¿viste? Esta cosa del, ¿cuánto se llama? Del perfeccionismo, ni le va a agarrar esta idea, ¿no? De inferioridad, o va a decir, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Viste que nosotros, no sé si a ustedes les ha pasado, uno corrige un hijo, ¿no? Yo me acuerdo de haber corregido a mis hijas, y cuando eran chiquitas las corregí, y a veces las corregía y salía yo a llorar después afuera, porque no me gustaba corregirlas, ¿no? ¿No les ha pasado eso a ustedes? Y bueno, eso somos nosotros, pero Dios no es así, ¿no? Dios no le pasa nada cuando te corrige. No es que dice, ay, pobrecito, mis hijos, ¿no? Acá, que no entendieron. Así que esta mañana, ¿sí? A medida que entramos en esto, vamos a corregir nuestro corazón, vamos a corregir nuestro espíritu, vamos a corregir nuestra mente, ¿sí? Y vamos a ver cómo Dios trabaja esto. Dice la palabra que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Sí? Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro tuvo una gran idea, ¿no? Una idea perfecta, una idea maravillosa. Lo pongo así para que usted miremos ahora. Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bueno, es tremenda la palabra. Bueno, así que espero que hoy, como dice, la podamos soportar. Bueno, una de las cosas que vamos a mirar acá es que en este pasaje, que también es el pasaje que tiene que ver con Mateo, ¿no? Capítulo número 16. Bueno, me gustaría no alargarme en realidad. Bueno, pero esto me pasa cuando no predico
continuamente, ¿no? Me alargo. ¿Sí? Bueno, capítulo número 16. En el capítulo número 16 vamos a ver de Mateo la misma conversación con algunas añadiduras. Bueno, y yo quisiera hablar esta mañana sobre el engaño de Satanás. ¿Sí? El engaño de Satanás. Una de las cosas con las que es más difícil luchar en la vida cristiana es sobre el engaño de Satanás. Bueno, es una de las cosas más duras, si batallar contra el engaño de Satanás. ¿Sí? Uno puede luchar contra los demonios, puede luchar contra, no sé, contra las oscuridades, contra el pecado, pero luchar contra el engaño es algo muy duro de hacer, porque justamente es un engaño, y el engaño es algo que a uno como que lo convence. ¿Sí? O sea, nos pasan gato por liebre, ¿sí? Y creímos que estamos comiendo liebre. No, ese es el engaño. Ahora acá, bueno, en esta conversación se va a dar lo siguiente, que Jesús, cuando le pregunta ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, ellos le contestan lo que la gente dice, y después cuando dice ¿quién dicen ustedes que soy yo?, ¿sí? El apóstol Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, y a mí lo que me impacta de todo esto, y por eso que me gustaría que esta mañana pudiéramos poner mucha atención, lo que me impacta a mí es lo siguiente. Jesús le dijo: bienaventurado eres. Ustedes saben lo que es bienaventurado, ¿sí? O sea, Pedro, este día eres el hombre más dichoso de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes cuando el ángel visita a María, ¿sí? Y le dice bienaventurada, ¿sí? O sea, eres una persona elegida por Dios para esto. O sea, eres alguien especial. Eres alguien que hoy alcanzó la máxima de la máxima de la máxima de las todas que Dios tiene. ¿Viste? Es como que te llegó el día y hoy eres bienaventurado, ¿no? Feliz. Y dice: Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro, me descubriste y descubriste lo que yo estaba preguntando y has dado en el acierto de todas las cosas, porque mi Padre te lo reveló. O sea, que papá también te está mirando y te mira, te elige, te ve, y eres hoy el hombre más destacado de toda la historia. Es impresionante. Eso es lo que me impresiona. Ahora me impresiona a mí el apóstol Pedro, lo que Dios le dice a él, y uno queda así como, ¿viste? Como diciendo: qué tremendo esto. Bueno, y le sigue hablando acá en Mateo y le va a decir: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, Pedro, tú eres el elegido del Padre, ¿a quién le voy a dar las llaves sino a ti? Ahora fíjense ustedes, le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Usted sabe lo que es tener las llaves del reino de los cielos? Yo, ¿no? El otro día veníamos en la ruta y vimos un castillo en la ruta. Hay unos castillos ahí, no me acuerdo si por Castelli y después de Dolores para acá. Las llaves del reino. O sea, tú vas a abrir el reino y tú vas a cerrar el reino.
Bueno, uno puede decir, no, pero a Pedro no se lo dijo, porque bueno, está bien, yo lo entiendo todo eso. Bueno, otro día vamos a discutir ese tema, ¿está bien? Pero hoy, veamos acá, dice, te daré la llave del reino y todo lo que atares. Bueno, aparte del reino, de las llaves del reino, te voy a dar también una autoridad especial, porque tú eres el bienaventurado. Yo quiero que el Señor me diga bienaventurado, ¿no? Que hoy sea mi día, no sea el suyo, ¿no? Yo quiero eso. Fíjense, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo quiero tener esa autoridad, ¿no? Pedro era el día del bienaventurado, en Mateo 16, 19. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, ¿no?, acabó con su propio día. Y entonces Moisés acabó con su propio día. No sé si me entiende. Y entonces, no sé, Mario acabó con su propio día. Y entonces Jorge acabó con su propio día. Y entonces todo lo que el Señor tenía, a Pedro se le ocurrió una gran idea. O sea que no basta con tener autoridad. O sea, no basta con ser bienaventurado un día. ¿Me entienden o no? ¿Me están siguiendo? O sea, ¿con qué tiene que luchar ahora Pedro? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en Pedro? Y no ha cambiado en Pedro. ¿Qué es lo que no cambió? Fue la mente, la capacidad de pensar conforme Dios. Bueno, él había sido invitado por el Señor, había sido invitado, había visto los milagros, había visto las señales. ¿Se acuerdan ustedes? Pedro tenía un problema muy grande y los discípulos, sin embargo, tenían un problema muy grande. Se habían enojado mucho con Jesús cuando él hizo la multiplicación de los panes y dio alimentación a 5.000 personas. Cuando lo alimentó a 5.000 personas, ¿se acuerdan ustedes de eso, no? Los discípulos quedaron como, algo anda mal acá, ¿no? Está muy bien que le dé de comer a 5.000, pero hay algo. Pero ustedes, después de ahí es como que la incredulidad tocó su corazón acá, tocó el corazón acá, tocó el corazón allá. Era una incredulidad que había en ellos, una incredulidad en ellos. Esa dureza permanecía por todos lados y Pedro la tenía, y Pedro no podía renovar su mente, o sea, no podía recibir, o sea, el Señor le hablaba. Ahora, es importante lo que el Señor ahora le va a decir a Pedro. ¿Sí? ¿Qué le va a decir el Señor a Pedro? ¿Sí? Y es algo muy interesante esto. ¿Qué le va a decir el Señor a Pedro? En el capítulo número 8, vamos a volver a Marcos. ¿Sí? Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo número 8, ¿no? Seguíamos en el versículo, ¿no? Estábamos en el 27 acá. Dice en el versículo número 32, entonces, como el Señor le empezó a decir a Pedro, fíjense ustedes, y le empezaron a confiar el Señor a Pedro cosas que ellos no podían recibir en ese momento. Su mente estaba en otra cosa. La mente de Pedro estaba dominada por una mente mágica. Ustedes saben que la mente mágica también es ocultista, o sea, una mente irreal, pensamientos irreales. Por ejemplo, ¿no? Yo salgo a la calle sin paraguas, está lloviendo. Pero ¿qué digo yo? El Señor va a ser mi paraguas. No, al otro lado llego todo mojado
Y la gente le dice, pero ¿qué pasó? No sé, el Señor no quiere cubrirme. ¿No? Algo pasa. Eso es mentalidad mágica. Sí, eso es mentalidad mágica. Nosotros, los cristianos, no tenemos mentalidad mágica. Pedro tenía la mentalidad mágica. ¿Cuál era la idea mágica de ellos? Era la idea mágica de que el Mesías, ¿no?, iba a venir y que el Mesías iba a reinar y gobernar físicamente en ese mismo momento, ¿sí? Y que el Mesías iba a matar a todos los demás, iba a tomar todos los reinos, ¿sí? Iba a gobernar con un ejército civil, con un ejército militar, ¿no? Un ejército de carne y hueso, iba a gobernar. Eso es lo que ellos esperaban y en realidad era para lo que se estaban jugando. Así que cuando Jesús le dijo a ellos que él iba a morir, escucharon la palabra muerte, me voy a morir, dijeron, no puede ser. Entonces Pedro, ¿no?, con todo su ímpetu, ¿no?, con todo su mente, con todo su corazón, lo llama al Señor aparte y lo empieza a retar. Y le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre, Señor? ¿No? Porque a reconvenir es la palabra, esta palabra tiene que ver con esa acción. No es la acción de decirle, Señor, tal vez no es muy buena tu idea. No era así, sino lo retaba. Era como que lo estaba llamando la atención y le estaba haciendo ver que no era necesario morirse. ¿Sí? O sea, tenía todo un argumento. Bueno, este es el argumento espiritual que nosotros tenemos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Julio, ¿no?, que hoy está en el culto allá en La Plata, ¿no?, Julio Campos, ¿sí? Yo siempre lo cuento, por eso lo digo así, y él también sabe que yo lo digo, así que no se preocupen, no voy a hablar mal de él. Pero, por ejemplo, Julio, me acuerdo cuando empezamos, él empezó con nosotros, ¿no? Julio decía, esto lo tienen que conocer todos, tienen que saberlo todos. Entonces yo iba caminando con Julio y le digo, mira, Julio, esto no es así. Esto no es cuando nosotros queremos, es cuando el Señor quiere. Y decía, pero no, decía Julio, pero no, Julio, no es así, ¿no? O sea, vieron ustedes que hay veces en que uno tiene una idea de cómo son las cosas, cuándo es el tiempo y cómo se hacen las cosas. Bueno, esto tiene que ver con esto. El apóstol, mire, era su día, ¿no? Era el día más especial de su historia, era el día de su historia, pero no lo podía aprovechar. ¿Por qué? Porque tenía mentalidad mágica. Bueno, y esto a él lo hace ir a hablar con el Señor, a reconvenirlo, ¿sí? Pero él, o sea, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, ¿sí? Y acá cuando lo reprende, va a pasar esto de lo siguiente, que es un término que va a trabajar este tema de ordenar. O sea, cuando dice la vamos a reprender a Pedro, no es simplemente que el Señor dice, bueno, Pedro, ¿cómo se te ocurre pensar así? Estas cosas no se piensan así, ¿no? No era un fastidio del Señor. Eso quiero decir esta mañana. Es que el Señor no nos corrige porque a Él lo fastidiamos. Es que está alejado de cuáles son los propósitos. Y entonces, esta orden significa que le va a ordenar la mente, va a ordenarle el alma, va a ordenarle el cuerpo. O sea, es como que a veces nosotros necesitamos un orden. Bueno, yo sé que a usted, si yo le dijera esta mañana, venga para acá que lo vamos a ordenar, ¿no? Imagínense, ¿qué pasaría? ¿No? ¿No? Hay hermanos que uno lo intenta ordenar y después que lo ordena, no quiere nunca más, o sea, nunca más, ¿no? Pero justamente el orden es necesario, ¿para qué? Para salir de un tipo de mentalidad. Mirando, ¿no? Reprendió, volviendo y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Fíjense ustedes, pone a Pedro, ¿sí? Mira a los discípulos, lo pone a él en medio y en vez de mirarlo a él, lo está mirando ¿a quién? A los discípulos. Esta corrección es rara. ¿Estamos, no? Porque no está corrigiendo a Pedro, está corrigiéndolos a todos. ¿A quién está mirando? A los discípulos. ¿Pero a quién le está hablando? A Pedro.
Pero esto es raro, ¿no? Yo no sé cómo se hace eso. O sea, yo miro para allá, ¿no? No, sí, y miro y lo corrijo al otro, ¿no? Está haciendo algo que es corregir a todos, porque todos necesitamos una corrección espiritual. La gente piensa que es gratis ser ocultista. ¿Me entiende? La gente piensa que es gratis, ¿no? Lo que hablábamos creo el otro día cuando estábamos en una reunión ahí no me acuerdo si estábamos en la clase de escuela de ministerio, ¿sí? Y creo que la hermana Eliana nos contaba algunos detalles de lo que eran los aborígenes, ¿sí? ¿No? Cosas como estas, que son ocultistas profundamente, nos enraizan e impiden finalmente que nosotros podamos servir a Dios. No podemos servir a Dios con una mentalidad ocultista o mágica. No se puede. Reprende a Pedro y la cosa, a mí me llama la atención, es lo que le dice. Bueno, esto es catastrófico. Le había dicho el mismo día, a la misma hora, haría tal vez, pongámosle 20 minutos atrás, media hora atrás, le había dicho bienaventurado. Le había entregado la llave del reino, le había dado autoridad total, y ahora, ¿qué hacemos con Pedro? Bueno, esto mismo es lo que nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Por eso usted tiene que poner atención. Cuando usted oscilamos entre, parece que el mejor día con Dios y el peor, usted está afectado por el ocultismo. Usted está afectado por cosas oscuras, satánicas, profundas satánicas. Y ahí es donde tenemos que descubrirlo, porque es la única manera en que nos vamos a liberar. Por eso no se puede. O sea, hay gente que dice, pero yo no sé por qué. Es por eso, ¿sí? Entonces, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Bueno, depende del comentarista y depende del comentario y depende cómo sea, ¿no? Usted va a encontrar diferentes ideas. Pero esta mañana nos vamos a concentrar en esta palabra cuando le dice, quítate delante de mí. ¿No? La primera palabra, quítate delante de mí. ¿Cómo? Al principio le dio el bienaventurado, la llave del reino, ¿no? Le dio la autoridad y ahora quítate delante de mí. Fíjense ustedes con qué facilidad pasamos de ser los favoritos a ser los echados. ¿Por qué pasó esto? Por la mentalidad ocultista. Hoy a la mañana no tengo tiempo para explicarle todo el trasfondo del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento, recuerden ustedes que básicamente el Nuevo Testamento está influido, básicamente, lo que voy a decir acá es básico. Uno, por Roma. Los romanos son terribles con el ocultismo. Cuando usted mira, creo que lo he dicho otra vez, una película de Roma, usted mire cuando la cámara enfoca en una casa romana. ¿Qué hay en ese enfoque? Usted no se da cuenta, pero cuando usted enfoca, detrás de los personajes hay todos dioses. Dioses. Usted pone otra, dioses. Porque tenían dioses para todos, los romanos. Los griegos, peor. Era el enfoque, vamos a decir, natural y normal, era lo peor de lo peor. ¿Me entiende? O sea, todos eran dioses, ¿sí? Todos eran dioses. Y cuando uno empieza a revisar los panteones de los dioses y la filosofía de esos dioses, usted dice, bueno, con razón, el mundo está como está. No hay otra forma en que esté. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a eso, estamos influidos por eso. Ahora, quítate delante de mí. No, Satanás. Yo no sé, usted le llamaría, excepto como decía Andrea ayer, creo que en el Chavo del 8 había un perro que se llamaba Satanás, ¿no?
¿no? ¿Sí? Pero usted se atrevería a decirle, no sé, a alguien conocido suyo o a alguien que usted ama, Satanás. No nos atreveríamos. Pero como el Señor no tiene problemas con esto, no tiene problemas con cómo vamos a quedar, si voy a quedar bien, si voy a quedar mal, si le va a gustar, si no le va a gustar, si le vamos a hacer daño, si no le vamos a hacer daño, el Señor va y ¡tuc!, te opera. ¿No? Y de repente te opera y uno dice, Dios, ¿qué estás haciendo? No era así, era suavecito. ¿Sí? Me contaron a mí que así no se opera, ¿no? Pero el Señor te opera, y cuando el Señor te opera, ¿sí?, te quita la mentalidad. No había otra forma de operar a Pedro, ¿sí? Incluso más le voy a decir, Pedro ese día comenzó la operación y la terminó cuando Cristo resucita. ¿Sí? Cuando Cristo resucita, ahí Pedro se termina de operar, vamos a decir, de liberar, de romperse con sus cadenas, porque estaba agobiado, ¿por qué cosa? Por lo propio. Y una de las cosas que viene ahora es, le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bueno, cuando dice no pones la mira, en realidad es una traducción, ¿sí?, de algo que no está. Es como es un acomodo, ¿sí? Por lo tanto, en realidad, lo que debería decir acá, ¿sí?, es porque no piensas lo de Dios. Así debería decir. Porque no piensas lo de Dios. O, en su defecto, no sientes lo de Dios, no juzgas lo de Dios, no adoptas lo de Dios, no tienes una actitud como la de Dios. ¿Sí? Porque ¿cómo pensaba el Padre? ¿Cómo pensaba el Padre? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa era la idea de Dios, esa era la idea. Y el Señor le estaba contando la idea del Padre, y Pedro estaba contando cómo era su historia, cómo quería él el final de esta historia. O sea, la mente y los sentimientos, las emociones, las actitudes de Pedro eran actitudes no como Dios. Recuerden ustedes que todo el propósito de Dios es que seamos en la imagen de Jesucristo, como Él es. Como Él es. Bueno, ese es el todo, o sea, ese es el todo de lo que vivimos, que ser como Él es. Y entonces no pones la mira en las cosas de Dios, o sea, no piensas en lo de Dios, o sea, no tomas las cosas de Dios, no las adaptas, no las adoptas, no sientes, no las vivencias. ¿Qué es lo que vivencias? Vives lo de los hombres, o sea, vives conforme el diseño natural de esta naturaleza de seres humanos. Nosotros vivimos socialmente adaptados, incluso como iglesia, nosotros estamos adaptados a la sociedad. Nos adaptamos a ser cristianos en una sociedad que nos marca los límites de ser cristianos. Incluso más, yo no sé si le conté la otra vez, fuimos a hablar acá con el secretario del cónsul. El secretario del cónsul dijo: ¿usted, pastor, piensa que la gente puede vivir lo que usted predica? Dice, la gente no puede vivir lo que usted predica. Así me dijo. Yo no le había dicho nada, incluso más, yo no hablé en esa entrevista, yo no dije nada. No es que yo le dije, no, porque el Señor, calladito la boca, me senté y escuché. Y él me dijo, ¿usted cree, dice, que su gente puede vivir lo que usted predica? No pueden. Así me lo dijo. ¿Me entiende o no? Porque el cristianismo es estamos adaptados a la sociedad.
Y vivimos conforme, lo de Dios lo vivimos conforme los seres humanos. Y lo medimos, como yo decía, ¿qué es pecado? Y viejo, pecado es que mates a alguien. ¿Es pecado? Sí. ¿Pero qué más es pecado? Y lo otro. ¿Y qué más? Pero no es pecado, ni es grave tampoco consultar a un brujo, un hechicero, o, por ejemplo, practicar yoga, meditación. Hay muchos cristianos que combinan la meditación con el cristianismo. Y no es un pecado. La meditación es budista hasta el fondo, o corresponde a esa región, llena de dioses, y está extraída, es como tomarte un jugo de naranja. No, pero dice, pero no es jugo de naranja, no, viejo, es jugo de naranja puro. Entonces de pronto tenemos un hombre que no piensa conforme a Dios. Y esto el Señor lo va a corregir. Fíjense ustedes cómo se corrige esto. Y ya voy a ir introduciéndome al final ya. ¿Cómo se corrige esto? Y llamando a la gente, y acá viene lo grave, llamando a la gente y a sus discípulos. O sea, esto es ¿para quién? Para los pastores, para los líderes. ¿Para quiénes? Para todos. O sea, para la gente y sus discípulos. Porque hay gente que dice, no, pero yo no puedo vivir así. Vio que está bien usted porque usted es pastor. Usted tiene que negarse a usted mismo. Usted tiene que tomar la cruz. ¿Viene usted? La gente dice, no, porque el pastor es el pastor. Tiene que dar el ejemplo, ¿no? Que el pastor tome la cruz, ¿no? Y que también, si quiere, le gritamos, muera, 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 ¿no? Y crucifícalo, crucifícalo. Lo ayudamos a morir, pastor, si usted quiere. No, esto es para todos. ¿Está bien? Es para todos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Vieron ustedes? O sea, ¿qué les dijo? Si alguno quiere cambiar la mentalidad de este mundo en el que vivimos y en el que servimos a Dios, pero con una mentalidad humana. ¿Sí? No podemos servir a Dios con una mentalidad humana porque es una mentalidad contra Dios. No lo podemos hacer. Bueno, y yo sé lo que es el dolor de tener que perder, ¿no? ¿A cuántos les gusta a ustedes acá perder? ¿No? A mí me gusta perder, yo soy un buen perdedor. No nos gusta perder. Pero el Señor dijo que la primera cosa que nosotros teníamos que hacer, si lo queremos seguir a Él, ¿sí?, es esto: niéguese a sí mismo. Bueno, ¿y qué es negarnos a nosotros mismos? Porque acá viene un problema. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? A ver, dígame usted, ¿qué comida a usted le gusta? Bueno, esa ya empezó a negarse ya ahí. Dígame, ¿qué color de zapatos le gusta? Ya vamos ahí, hay segundo punto, no sé. ¿Qué tipo de ropa a usted le gusta? Ya vamos por otro lado, no sé. Yo estoy tratando de llevarlo a lo práctico para que usted se dé cuenta. ¿Me entiende? ¿Cómo a usted le gusta, por ejemplo, cuando llueve? ¿Qué le pasa cuando usted llueve? Usted dice, día ideal para dormir. ¿Está bien o no? Niéguese a sí mismo. No sé si me entiende. Bueno, ¿a usted qué le gusta? ¿No? ¿Qué le gustaría a usted? Que esté todo como color de rosa y nos desarrolláramos en un ambiente todo amistoso y amigable. Oh, qué lindo, los vecinos que te quieren, los de allá que te cuidan, los de allá que te dicen te amamos, te gritan, te cantan canciones de amor. Aleluya, cómo me gusta todo esto, qué lindo. Bueno, nada de eso corresponde con negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo justamente es prepararse para lo peor. O sea, si alguien me quiere matar, ya no me puede matar porque yo me maté. Si alguien me quiere golpear, ya no me va a golpear ni me va a doler porque ya no me duele. ¿Por qué? Porque ya lo negué. Ya estoy, no sé si me entienden, ¿no? Yo me acuerdo que en Tandil un hombre,
a mí me han querido pegar varias veces, ¿no? Por ahora todavía no me pegaron, pero algún día me tienen que pegar, ¿sí? algún día te tiene que llegar, no sé, si estás muerto algún día te va a llegar. Me acuerdo que un hombre, ¿sí? En Tandil, estábamos en la iglesia allí, un hombre que se había portado muy mal en la iglesia, yo lo había expulsado de la iglesia, ¿sí? El hombre me encontró una parada de colectivos, ¿no? Yo estaba esperando un colectivo y yo no me di cuenta, si me estaba mirando para allá, ¿viste? Cuando estás con la mirada a lo lejos, tenía que ir a orar, me acuerdo, por una niña que tenía un problema en la sangre, ¿sí? Un problema grave, la iban a hacer toda una transfusión de sangre, yo me estaba preparando para ir al hospital, y el hombre vino, ¿sí? De repente, yo estaba mirando para allá, yo vi una persona en bicicleta, pero no lo identifiqué, y escuché que cae una bicicleta. ¡Pah! Y a los gritos me dice: a vos te quería encontrar así, solo en la esquina, vas a ver lo que te... Y se paró y se me vino encima, ¿sí? Entonces yo le dije: Señor, dame fuerza y gracia para recibir. Bajé las manos así y dije: bueno, acá estoy, ¿no? Acá estoy. No, y el hombre me amenazó, me puso el dedo acá, me dijo que me iba a hacer. Todas las cosas que me dijo. No me hizo nada, ¿sí? Y así infinidad de veces me han querido dar, ¿sí? No me han dado por ahora, no, pero no importa, algún día me la van a dar, yo sé, ¿no? Porque es así. Ahora, negarse uno mismo significa que no hay nada para perder. Significa que ya lo perdiste todo. Ahora, ¿cómo es tu vida hoy, por ejemplo? ¿Cómo viniste acá? ¿Viniste con cuánto tengo para ganar o cuánto ya perdiste? Viste que yo esto lo digo en las reuniones de matrimonio. Cuando te casas, ¿no? Pierdes el 50%. Cuando tienes el primer hijo, pierdes más 25%, 75%. Cuando tienes el segundo hijo, tienes el 100%. Con el tercero ya no hay nada para perder. Ya está, ya lo perdiste todo. O sea, todo el que está casado y pretende algo está frito, ¿no? Porque el matrimonio justamente se trata de perderlo todo. Sí, por eso uno se casa. Uno se casa porque cree que ama a la persona con la que se casa, pero uno se casa para perderlo todo. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Un ejemplo de lo que es Cristo. Imagínense, si en el matrimonio se pierde todo, con Cristo lo pierdes todo. Niéguese a sí mismo. El que no está dispuesto a negarse no puede hacer nada en la vida. Y fíjense lo que la palabra después dice. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Bueno, no dice, y tome la cruz de Cristo. No. No, a mí me gustaría que dijera eso. A mí me gustaría, ¿no? O sea, el apóstol Pablo en otro pasaje, él habla que nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo. Pero eso es una descripción espiritual poderosa para romper con el poder del pecado sobre la carne. Nada más, ¿sí? Pero yo también tengo que morir. Tome su cruz, o sea, que yo necesito tomar todos los días mi lugar es arrastrar una cruz. Mi lugar, mi vida es tomar una cruz. Por eso los cristianos no tenemos vidas fáciles. Por eso cuando yo hablo de esfuerzo, valentía, sensibilidad, ¿de qué estoy hablando? Que si no hiciste todos los esfuerzos hasta ahora, lo vas a hacer. ¿Qué iglesia 100%? Es eso, es cruz y ¿qué más? Y negación a uno mismo. Imagínense la iglesia poderosa del Señor. Pero si seguimos con esto de, pero Señor, yo pienso de otra manera, ¿y por qué las cosas van a ser así? Y pero es que yo pienso que a mí, bueno, nunca va a haber un cambio. No vas a poder llevar la mentalidad de Cristo. Niéguese a sí mismo. ¿Quedó claro lo que es negarse?
tome su cruz. O sea, escúcheme bien, cuando uno toma la cruz, ¿usted para qué toma la cruz? Para morir. O sea, cuando usted toma la cruz, se prepara para morir. Y así es la vida de los cristianos. Los cristianos estamos entregados a la muerte. Cuando digo entregados a la muerte, o sea, estamos preparados ¿para qué? Para morirnos. ¿Por quién? Por Cristo. Entonces le dijo eso, le dijo el Señor a Pedro, le estaba diciendo en el fondo, mira Pedro, es mucho el ego que tienes. Tomas demasiado en serio ese que no es un mandamiento. Ámate a ti mismo. Ese nunca fue un mandamiento mío. Porque ya te amas demasiado. Tienes un problema. Tienes que negarte a ti mismo. Uno. Segundo, tienes que tomar la cruz. O sea, prepárate para morir. No te prepares para vivir. Prepárate para morir por causa del Evangelio. Fíjese. Y sígame. O sea, ¿cuál es la invitación entonces? ¿Cuál es el pensamiento? Mi mente no cambia. ¿Por qué no cambia? Mi casa no cambia, mis cosas no cambian, mi vida no cambia. ¿Por qué no cambia? Pero tienes palabra, bienaventurado, te doy las llaves del reino, te lo entrego todo, abre las puertas que tú quieras. Esa es la promesa. Lo que tú desees abrir, lo vas a abrir. Pero no con esa mentalidad. Hasta que no renuncias y cambias eso, no puedes utilizar las promesas de Dios. Porque tu mente tiene que ver, finalmente, con una mente humana, una mente ocultista, una mente basada en otros dioses. Y le explica finalmente, y con esto termino, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hay gente que está preocupada porque dice, ¿sabes, pastor, que a mí en mi casa me echaron? Yo me acuerdo cuando yo empecé a ver al Señor, yo conocí a Cristo a los 13 años. Empecé la iglesia entre 14 y 15 años en un grupo juvenil. Y había uno de los chicos jóvenes que estaba ahí, que a causa de que él era un adicto, dejó la adicción, los padres lo echaron de la casa. Y el muchacho dormía en el salón, en el templo donde estaban en esa época los bancos. Ahí dormía porque no tenía lugar donde ir a dormir. Bueno, yo cuando lo miraba a él, yo decía, qué terrible que es esto. No, yo no quiero vivir esto. Claro, es porque uno piensa que eso es para algunos, pero eso es para todos. Tarde o temprano, usted tiene que tomar una decisión que va a tener que ver con dos cosas básicas. Uno, conmigo mismo, negarme a mí mismo. Y segundo, pagar un precio, la cruz. Nadie puede seguir al Señor más allá si no hace esto. Me gustaría esta mañana que al hablar esta palabra usted se diera cuenta que de esto se trata, vivir para el Señor. Bueno, oremos un momento y Padre, acá estamos delante de tu trono, delante de tu presencia. He hablado tu palabra, Señor, esta palabra que conmueve el corazón, no solo, Señor, por lo que tú nos dices, por esa bienaventuranza, esa palabra tuya que dice que el Padre está con nosotros y el Padre nos mira y nos revela, y el Padre también nos entrega para abrir puertas, y también el Padre nos entrega para cerrar, para desatar, para liberar. Cuánta bendición, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que como Pedro perdemos muchas veces lo que ya tenemos y lo que tú nos entregas a causa
de nuestra mente, nuestra mentalidad mágica, ocultista. Señor, te pedimos que nos perdones hoy. Señor, tienes que corregirnos, corrígenos. Tienes que aclarar nuestro corazón, acláralo. Acláralo, Señor. Esta mañana, Señor, ayúdanos a dejar de fijarnos en nosotros mismos. Ayúdanos esta mañana a tomar la cruz nuestra, la que tenemos que cargar para poder llevar y llegar a donde tenemos que llegar, al desarrollo de toda la vida del Espíritu, porque todavía falta mucho, Señor. Hay mucho para hacer todavía. Oh, Señor, si esta mañana mis hermanos y la iglesia entendieran cuánto tú anhelas una iglesia entera, verdadera, profunda. Sí, Señor. Padre, que esta mañana muchos encuentren la vida. Encuentren la vida perdiendo la vida frente al mundo, frente a las cosas naturales y normales. Ayúdanos. Aquellas personas que esta mañana dicen, yo entiendo la palabra y yo quiero esta mañana rendirme al Señor, póngase de pie, por favor. Aquellos que de alguna manera dicen, yo entiendo esta palabra, y pónganse de pie. Y en esta decisión que usted toma, hoy comienza para usted aquello que tanto ha esperado. Usted decía, ¿cómo, Señor, voy a hacer para que las cosas cambien, las situaciones cambien? Tienes que perder. Aleluya, aleluya. Decirle al Señor, Señor, esta mañana yo me entrego completamente, completamente. Entrego todo lo que soy. Y estoy dispuesto, Señor, a negarme a mí mismo. Estoy dispuesto a tomar la cruz. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me llamas. Estoy dispuesto esta mañana. Estoy listo, Señor. Estoy listo, Señor, a enfrentarme al patrón, al amigo, al compañero, a la compañera, a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, a mis padres, a mis amigos, al esposo, a la esposa. Estoy dispuesto, Señor. Estoy dispuesto. Porque yo sé que cuando tú me has dado autoridad para hacer cosas, las cosas van a ocurrir y van a ser preciosas. Van a ser preciosas. Aleluya. Gracias, Señor. Padre bueno, Dios bueno. Quebranta esta mañana tantas cargas que hemos traído. Aleluya. Aleluya. Señor, gracias. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor. Adórele al Señor esta mañana. Mientras usted le busca y le clama y le llama al Señor esta mañana. Y mientras se producen en su vida estos cambios, y usted dice, Señor, con razón no habían cambios. Aleluya, aleluya. Ordena mi vida, Señor, hoy. Ordena mi vida hoy. Ordena mi vida. Ordena mi vida. No soy yo primero, eres tú primero. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Te adoramos. Mientras usted le rinde adoración y le entrega todo, se producen rupturas de cadena. Incluso, acuérdense, mucho de tu cuerpo está enfermo a causa de ti mismo, mucho de ti mismo. Señor, esta mañana nos sanamos. Sanidades, milagros. Muchos milagros. Muchos milagros. Espíritus de enfermedades, gobiernos, autoridades,
a causa de la preocupación de nosotros mismos, a causa de no querer morir, de no querer llevar a la cruz. Pero esta mañana nos damos cuenta que de eso se ha tratado. Hemos anhelado el poder, hemos anhelado que las cosas cambien, hemos deseado, hemos soñado, pero Dios, no podemos alcanzar porque preservamos la vida del alma y no la vida del espíritu. Preservamos la mente humana y no la mente de Dios. Quebranos, Señor, esta mañana. Quebrá, Señor, esta carga tan pesada. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor.